parte del grupo estudiantil iGEM y el actual equipo participante en iGEM Design League 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a la semana SynBio Week. El día de hoy nos reunimos para conocer un poco más acerca de la biología sintética y sus herramientas, lo cual como biotecnólogos nos es de mucho interés e importancia. Conocer las diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brinda espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta masterclass titulada Antioxidantes como agentes terapéuticos, impartido por el maestro en ciencias Mario Adrián Tienda Vázquez. Les pedimos amablemente a todos los asistentes tomar asiento y poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para empezar. Al finalizar el webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en la que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. El maestro en ciencias, Mario Tienda, ha participado en varias investigaciones relacionadas a enfermedades renales y evaluación del perfil nutrimental de leguminosas. Es creador de suplementos alimenticios para pacientes con enfermedad renal a base de nanopartículas de oro y curcumina. Fue ganador del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2018. Es creador de la primera base de datos en México sobre biopsias renales para un mejor tratamiento y seguimiento a pacientes con enfermedad renal y es autor del artículo de revisión para la revista PLANS de MDPI titulado Nephroprotective Plants, a Review on the Use in Pre-Renal and Post-Renal Diseases. Es miembro de la Asociación Americana de Profesores de Física, Capítulo México. También ha participado en proyectos como genotipicación de ratones transgénicos knockout del gen PRL con el fin de promover la regeneración hepática en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Clasificación de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis basado en factores de riesgo cardiovasculares con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Y evaluación del factor de la descompresión instantánea controlada en el contenido de polifenoles, flavonoides, capacidad antioxidante y minerales como potasio y hierro en lentejas verdes y rojas. Además, ha sido juez del primer Congreso de Medicina, Nutrición y Psicología de la Universidad de Anáhuac Querétaro y juez del quinto Foro Interinstitucional de Investigación en Salud, organizado por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, sede Hospital San José. Recibámoslo con un fuerte aplauso virtual. Hola Oscar, muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, me voy a compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues esta plática, bueno, quise hablarles de esto porque muchas personas utilizamos el término antioxidantes y lo hemos escuchado en todos lados, pero realmente, pues no sabemos o tenemos como una noción distinta a lo que realmente es un antioxidante. Y antioxidante como agente terapéutico, me refiero al hecho de que Me refiero al hecho de que los antioxidantes, lo vamos a ver ya al final de esta plática, los podemos utilizar como agentes, como para atacar enfermedades en forma de prevención, para evitar que haya un desarrollo crónico degenerativo de enfermedades, para pues prevenir, no tanto corregir, sino la cultura de prevención. Entonces, bueno, en esta ocasión me está ayudando Mariana Pérez en la presentación, que está ahí también, la pueden ver ahí en cámaras. Ahí está saludando. Entonces, bueno, comenzamos con la presentación. Pues primero que nada, pues ¿a qué les suena antioxidantes? Si nosotros partimos esta palabra, sería como antioxidante. Antioxide, oxígeno, o sea, que evitan la oxidación. Entonces, ¿realmente qué sería un antioxidante? Pues realmente un antioxidante pues, es cualquier agente que puede evitar la oxidación de otras moléculas. Entonces, hay distintos tipos de antioxidantes que tienen ciertas características en específico, pero el fin es lo mismo. El fin es evitar la oxidación de otras moléculas. Mariana. Y pues bueno, en este sentido, pues tenemos una clasificación de estos antioxidantes. Estos comúnmente son enzimas antioxidantes, las cuales son SODICAT, que son acrónimos de las enzimas. Su función principal es convertir radicales libres en otros agentes.
En este caso, como podemos observar, tenemos una reacción en el cual SOD reduce el estrés oxidativo, en el cual se cataliza la reacción al peróxido, y CAT termina de reducir el estrés oxidativo. En este caso tenemos la glutatión peroxidasa, que es el SOD, el cual cataliza la reacción de oxidación de glutatión a la glutatión disulfuro, utilizando para ello un peróxido de hidrógeno. Y aquí tenemos el glutatión reductasa, en el cual aquí se cataliza la reacción de glutatión oxidado o glutatión reducido, el cual será utilizado para un glutatión peroxidasa para hacer reducido el peróxido, que podemos observar en la segunda reacción, y de los poliperóxidos, los cuales son especies reactivas del oxígeno. En este caso, pues, podemos tener también, es una importancia que el SOD es una enzima primaria y que pues ayuda a generar, como ya lo mencioné, peróxido de oxígeno, y pues también se usa el glutatión peroxidasa, y pues como secundario si tiene el glutatión reductasa que ya mencioné anteriormente, el cual pues en este caso se tiene la reacción de glucosa a glucosa 5-fosfato. Y bueno, otra de las clasificaciones de los antioxidantes son los no enzimáticos. En este sentido tenemos los polifenoles, los flavonoides, los cuales están subdivididos en flavonoides, que pueden ser los que sí, isoflavonoides, que son la finistina, flavonoides, que es hiperpyridina, antiocianinas, que es la ciadina y pelargonidina, además de factores que puede ser, por ejemplo, la coenzima Q10, minerales como es el zinc y el selenio, y vitaminas y derivados como los cuales son vitamina A, C, E y K. Entonces, solo para complementar algo lo que acaba de decir Mariana. Antioxidantes, muy fácil. Enzimáticos y no enzimáticos. Seguramente han escuchado que la parte enzimática, han escuchado mucho esto, o al menos han leído lo de las enzimas SOD, que es la superóxido dismutasa, o la CAT. Entonces, pues ya vieron. ¿Qué es lo que hacen? Tratar de reducir especies reactivas a compuestos no reactivos. Y pues bueno, para complementar lo anterior mencionado, también es importante mencionar que existe actividad antioxidante y capacidad antioxidante, las cuales la diferencia entre que la actividad se refiere a la constante de velocidad de una reacción entre el antioxidante específico y un oxidante específico, y su capacidad antioxidante es la medida de cantidad de radicales libres eliminadas por una muestra. En palabras más sencillas, la actividad es la velocidad de reacción y la capacidad es cuántos radicales eliminas por muestra que contienen los antioxidantes. Y pues bueno, ¿dónde podemos encontrar estos antioxidantes de los cuales venimos hablando? Estos principalmente son principales compuestos bioactivos que podemos encontrar en flavonoides, polifenoles, vitaminas, entre otros, y generalmente estos están en alimentos e incluso bebidas. Muy bien. Bueno. Pues los antioxidantes ya vimos que pues, sirven para evitar la oxidación, pero ¿la oxidación de quién? Pues bueno, aquí vamos a ver dos tipos de moléculas que son las encargadas de producir estrés oxidativo. Uno de ellos son los radicales libres. Los radicales libres son compuestos que contienen al menos un electrón no apareado en su orbital más externo. Ese electrón no apareado los vuelve sumamente reactivos. ¿Por qué? Porque lo que quieren, por ejemplo, veamos aquí esta imagen. Aquí está el radical libre, entonces aquí está este electrón que no está apareado, o sea, no tiene su par. En cambio, por ejemplo, esta célula sana tiene su par y este antioxidante pues, tiene su par. Entonces, ¿qué va a buscar siempre el radical libre? Aquí como tal, pues no estaremos hablando de una célula sana, o sea, estamos hablando de partes de la célula que tiene su arreglo atómico. Entonces, pues bueno, esto es simplemente una analogía, como tal no podemos decir que esta es una célula sana que tiene aquí su par de electrones no apareados, pero se refiere, por ejemplo, a una peroxidación lipídica de la membrana. Entonces, el radical libre lo que va a buscar es obtener su par de electrones. Entonces, vean, aquí está tratando de robarle un electrón a esta célula sana. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Pues el antioxidante es que ten un electrón y ya no estés molestando. Entonces,
Repito, los radicales libres se caracterizan por tener un electrón no apareado en su último orbital más externo. Entonces, pueden ser derivados los radicales libres de azufre, de nitrógeno o de oxígeno. Y justamente en el oxígeno es algo que leemos mucho en muchos artículos, que serían los famosísimos ROS, que ROS significa especies reactivas de oxígeno. También hay especies reactivas de nitrógeno y también hay especies reactivas de azufre, pero de las más comunes, de las que más se analizan, se investigan y hay kits para medir, son especies reactivas de oxígeno. Como les comenté, la característica principal de un radical libre es que no tiene un electrón no apareado en su última capa. Entonces, ustedes cada que vean ejemplos de radicales libres van a ver aquí un puntito. Por ejemplo, el hidroxilo en forma de radical, le ponen un puntito. Vean, aquí está este electrón no apareado. Aquí el radical superóxido. Aquí tenemos este electrón no apareado. Aquí en este caso pues, simplemente sí está apareado, pero tiene la carga negativa, haciendo referencia a esta carga. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso de un radical lípido se refiere a que tenemos una cadena muy larga de lípidos y en alguna parte de la cadena tenemos un electrón no apareado. Y bueno, así podemos ver todos los ejemplos. Vean, aquí hay un ejemplo de una especie reactiva de azufre, una especie reactiva de nitrógeno. Pero bueno, ¿cómo es que actúan o cómo es que reaccionan los radicales libres? Pues los radicales libres rompen enlaces químicos de forma homolítica. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos A, que está enlazado con B. Entonces recordamos que en química, una línea, hacemos referencia a un enlace. Entonces, este enlace está conformado por un electrón de A y un electrón de B. Recuerden, en un enlace covalente estamos compartiendo electrones. Entonces, cuando llega un radical libre y ataca este enlace, provoca una ruptura de enlace de forma homolítica. O sea, como dirían, cada quien se va con su golpe. Entonces, este enlace se rompe. Entonces, este electrón se va con A y este electrón se va con B. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte de aquí? Si se fijan, esta es media flecha. O sea, parece como un anzuelo. Incluso lo pueden encontrar ustedes como anzuelo homolítico simétrico. Anzuelo, ya vimos por qué es la mitad de la flecha, homolítico porque la parte justo a la mitad, simétrico pues justamente a la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué provoca un ataque por parte de un radical libre en un enlace? Pues en este caso, vean, aquí está enlazado A con B, entonces A se va con su electrón, B se va con su electrón y tenemos la formación de dos radicales libres. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podrían atacar los radicales libres. Entonces, aquí tenemos de reactivos un metano y un cloro molecular. Entonces, en el pase de iniciación de las reacciones radicales libres, pues lo primero que tendríamos que hacer es aplicar un poco de calor al cloro. ¿Qué va a pasar? Vamos a formar, va a haber una ruptura homolítica, un anzuelo homolítico simétrico, la ruptura del enlace de cloro, y vamos a formar radicales libres. ¿Ok? Vean cómo aquí está su electrón no apareado. Nos quedamos que radicales libres, electrón no apareado en su última capa, sumamente reactivos. Entonces, viene la etapa de la propagación. ¿Cómo es esto? Es un radical libre, por ejemplo, puede atacar justamente en ese enlace entre el carbono y el hidrógeno. ¿Y qué va a pasar? Pues el cloro, que es el radical libre, recuerden que aquí hay una ruptura homolítica, un hidrógeno se va para el carbono, un electrón se va para el carbono y un electrón se va para el hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Pues automáticamente este radical libre obtiene su electrón y se va súper contento formando ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa? Pues sí, o sea, ya el radical libre ya súper egoísta llegó y se llevó su electrón, pero ¿qué forma? Pues forma otro radical libre. Entonces, aquí no acaba la reacción. O sea, aquí apenas comienza para desatar una serie en cadena de reacciones. Ahora, vamos a ver este metilo como radical, ¿cómo podría atacar? Pues bueno, en este caso, si hay otro radical libre de cloro, pues muy fácilmente se puede unir
y formar un cloruro de metilo. Pero pues seguimos con otro radical libre ahí, ¿ok? Entonces, hay otra forma en cómo se pueden también neutralizar radicales libres. Si se encuentran dos radicales libres que tienen su electrón no apareado, pues fácilmente se pueden unir y en este caso formar un etano. ¿Ok? En este caso, si tenemos el cloruro de metilo, pues recuerden que no solamente, o sea, de manera explícita ponemos siempre dos reactivos y productos, pero en realidad tenemos muchísimos reactivos. Entonces hay muchos radicales libres que todo el tiempo están interactuando y están generando reacciones y reacciones. Entonces vean, aquí, si ya está formado este producto, que recordemos que lo habíamos visto anteriormente, y llega este radical libre de cloro, puede atacar en esta zona y formar ácido clorhídrico, pero ahora dejar este radical. Entonces, en la parte de la terminación es cuando ya tenemos muchos productos finales. Entonces, ¿cuáles serían los posibles productos formados por la interacción de radicales libres? Sería uno, ácido clorhídrico, otro, pues, radicales del tipo metilo, un cloruro de metilo, un cloruro de metilo en forma de radical, o etano. Estos son algunos de los productos que se podrían formar por las reacciones de radical libre. Si nosotros vemos un ejemplo biológico de... no, tienen que cargar aquí. Bueno, perdón. Para la biosíntesis de las prostaglandinas ocurre algo similar. Comenzamos con el ácido araquidónico que sale de la membrana de la célula, que se ve atacado por este radical de oxígeno. Entonces, vean, justo ataca en esta parte formando este radical y ya se completó y vamos, ya se va súper feliz, pero deja aquí este radical. Recordemos que es sumamente reactivo, entonces la reacción no para ahí, sigue. Después llega un radical de oxígeno que provoca que se ancle a la célula, digo, al ácido araquidónico, y después se sigue formando otro radical, y después aquí puse 3 puntitos porque estas reacciones en cadena no paran ahí, siguen, hasta formar una prostaglandina. Entonces, las reacciones por radicales pues, pueden ser diversas. O sea, por ejemplo, podemos tener aquí un alqueno, doble enlace, ataca un radical, se pega justamente aquí al compuesto, quita este doble enlace, pero forma un radical. Entonces, como ven, estos radicales libres son terribles todo el tiempo. O sea, ya desde que atacan, híjole, es todo un rollo poder parar esta reacción. ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? Pues justamente evitar que estos radicales libres empiecen a atacar. En la célula, cuando hay una peroxidación lipídica, lo que hacen es que atacan la membrana y con una reacción en cadena hasta que rompe la membrana de la célula. De manera general, los mecanismos de reacción son los siguientes. Una, pueden donar o aceptar un electrón. Recuerden que si aceptan un electrón, pues consiguen su par, o en dado caso que donen su electrón, bajan a un nivel de energía menor donde está su octeto completo y son estables. Pueden robarse un hidrógeno, pueden unirse con otro radical y neutralizarse, o pueden haber reacciones de adición, que es lo que vimos en este ejemplo. Entonces, hay otro tipo de especies que son especies reactivas, pero del tipo no radical. Entonces, estos igual son compuestos que son capaces de oxidar moléculas. Entonces, en este caso no con reacciones en cadena, pero sí ocurren oxidaciones. Entonces, estos son algunos ejemplos de especies reactivas del tipo no radicales, como el peróxido de hidrógeno, que es el que mencionaba Mariana de manera inicial, que es lo que neutralizan las enzimas antioxidantes. El oxígeno singlete, el ozono, y bueno, tenemos una serie de compuestos que pueden oxidar a la célula. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con enfermedades? Pues bueno, hay muchas enfermedades que tienen etiología de estrés oxidativo. ¿A qué me refiero con etiología? Al origen de la enfermedad. Entonces, esto quiere decir que si nosotros pudiéramos consumir de manera inicial antioxidantes, pues podríamos reducir la incidencia de estas patologías. De hecho, se ha asociado que un consumo de antioxidantes reduce el padecimiento de enfermedades como, por ejemplo, la aterosclerosis, que en este caso, pues los antioxidantes lo que evitan
es la oxidación del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o sea, las LDL, y con esto evitan la formación de ateromas. Estos ateromas son placas de grasa que se anclan en los vasos sanguíneos, reduciendo el flujo. Esto es un ejemplo de unos riñones dañados. La producción de estrés oxidativo puede llevar a enfermedad renal aguda, Alzheimer o incluso cirrosis. ¿Okay? En muchas enfermedades, los mecanismos para sintetizar enzimas antioxidantes están bloqueados, como por ejemplo el mecanismo de NRF2, que su producto final es la síntesis de enzimas antioxidantes. Entonces, lo que promueven estos antioxidantes es su mecanismo per se puede neutralizar especies reactivas de oxígeno, que son generalmente radicales libres o especies reactivas no radicales, pero también pueden promover algunos polifenoles que son principalmente los compuestos bioactivos de plantas, pues llegar a desatar o desbloquear esta ruta de síntesis de enzimas antioxidantes. Entonces, pues bueno, esta es una plática muy corta. Podríamos hacer esto mucho más largo, dedicado solamente a enfermedades. Y bueno, traté de cubrir de manera muy general lo que sería un antioxidante, radicales libres, especies no reactivas. Entonces, pues bueno, pues ya saben, coman frutas y verduras para evitar enfermedades crónico-degenerativas. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu presentación, Mario. Ahora es momento de la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro. Ok, ya tenemos las primeras preguntas. ¿Qué tipos de alimentos tienen una mayor concentración de antioxidantes? Ok, muy buena. Pues, por ejemplo, bueno, esto lo voy a ligar un poco con la segunda pregunta, que si hay algún antioxidante mejor que otro, o depende de la concentración en la que se consuman. Pues bueno, vean, para medir capacidad de antioxidantes se utilizan de referencia algunos, como por ejemplo el ácido gálico. Aquí en esta imagen podemos ver el ácido gálico que está, déjenme señalarlo, que es este. Entonces, en general, hay una cantidad enorme de antioxidantes presentes en alimentos, en concentraciones diversas. Entonces no les puedo decir como tal de que, sabes que la uva tiene, no sé, 130 antioxidantes y polifenoles que sirven como tal en concentraciones diversas. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, al menos frutas y verduras tienen muchos antioxidantes, pero el principal problema, que es con algo con lo que estamos trabajando actualmente, es que, bueno, las frutas como tal las lavas y te las comes. Entonces no hay un proceso térmico que pueda degradar los antioxidantes, a diferencia de algunas verduras, como por ejemplo las leguminosas. Por ejemplo, hablemos por ejemplo de frijoles. ¿Cómo preparas unos frijoles? Pues lo que tienes que hacer es pues, dejarlos cociendo por un buen rato, igual los tienes que dejar remojando, pasa lo mismo con las lentejas. Entonces cuando los empiezas a cocer, cuando los empiezas a cocinar, estas temperaturas elevadas degradan todos estos polifenoles. Entonces, como degradan estos polifenoles, pues la cantidad se reduce. Entonces, lo que inicialmente tenías de antioxidantes, pues reduce demasiado, entonces, pues ya tu alimento no es tan funcional. Se ha visto, por ejemplo, se recomienda, déjenme nada más que pase esta animación. Listo. No sé si han escuchado que recomiendan tomarse una copa de vino diario, al día.
Esto es porque el vino contiene una sustancia que se llama resveratrol, que es un antioxidante muy bueno. De hecho, lo han utilizado mucho ya aislado, o sea, ese compuesto como tal, para tratar algunas patologías. Simulan la patología en modelos murinos, o sea, en modelos de ratas o ratones, y les dan resveratrol. Entonces, pues como tal, pues les puedo decir que las frutas contienen muchos antioxidantes y esos no se ven involucrados en procesos térmicos en comparación de algunas verduras. Yo sé que hay algunas verduras que simplemente las lavas igual y las consumes, para otras que tienen que pasar por algunos procesos térmicos para que después ya te la comas en una sopa o algo así. Entonces, pues, en mi caso, les recomendaría pues frutas, verduras, pero sin pasar por algún proceso térmico. A ver, estoy viendo, si quieres yo aquí veo las preguntas, Oscar. ¿En qué concentraciones o frecuencia debemos consumir estos elementos para obtener un beneficio? ¿Hay efectos adversos si consumen antioxidantes más de lo recomendado? Ok, vean. ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, vean. Esto es una pregunta que depende mucho de qué tipo de persona eres. O sea, si eres una persona que ya cuenta con alguna patología, por ejemplo, hablemos de una persona con enfermedad renal, pues va a haber algunas, dependiendo, bueno, depende también del tipo de antioxidante que estés consumiendo. Si estás consumiendo vitaminas, puedes llegar a causar una vitaminosis, entonces no es recomendable. Si estás consumiendo frutas y verduras diario, excelente, no te va a pasar nada. Si estás tomándote como tal un antioxidante en una pastilla, pues probablemente la dosis vaya a generar una toxicidad en célula. Entonces, a ver, déjame ver porque ya me perdí en las preguntas. Pues en el caso de antioxidantes derivados de frutas y verduras, recomendaría que los consumieran diario, al menos una porción de fruta diario. Antioxidantes más de lo recomendado, pues depende del tipo de antioxidantes. Si lo que estás consumiendo son frutas como tal, pues no te va a causar nada a nivel antioxidante. Probablemente muchas de las frutas contienen niveles elevados de azúcar, entonces pues eso te puede causar una hiperglucemia, y si no es controlado y lo combinas con una ingesta elevada de grasas, pues puedes llevarte a desarrollar ahí una diabetes. Pero como tal, polifenoles por frutas, no he visto algún efecto adverso. Para evitar la degradación de los antioxidantes, el proceso de extracción de compuestos, además de la temperatura, que otros parámetros se pueden cuidar. Ok, para evitar la degradación de los antioxidantes dentro del proceso de extracción del compuesto. Mira, ahorita, esto es una pregunta súper importante. Están utilizando algunas tecnologías emergentes para alimentos, como por ejemplo la tecnología de HPP, que es altas presiones, la tecnología de descompresión instantánea controlada, la tecnología de pulsos eléctricos. Hay diferentes formas, pero pues bueno, obviamente esto no lo tienes tú en casa, ¿no? No tienes tú ahí tu máquina de descompresión instantánea controlada. ¿Para qué lo puedes hacer? Si estamos hablando a nivel laboratorio, puedes utilizar cualquiera de esas, dependiendo qué es lo que estés extrayendo. En el caso de estos compuestos, que son compuestos polares, pues se ha visto bueno, al menos en los resultados que nosotros acabamos de obtener, el uso de la DIC con presiones bajas a tiempos cortos, te pueden ayudar a mantener esta extracción de compuestos sin degradarlos. Si lo que tú buscas es, oye, ¿cómo le hago para que pueda comerme estas verduras en mi casa? Pues probablemente trate de reducir el tiempo de exposición a procesos térmicos con periodos largos. ¿Qué enfermedades están directamente relacionadas con los radicales libres y cómo funciona esta relación? ¿Me pueden explicar nada más esta parte de cómo funciona esta relación? No entiendo bien esta pregunta. Mientras voy describiendo. Por ejemplo, la cirrosis, la enfermedad renal aguda. Justamente en el artículo que comentó este Oscar, que son plantas nefroprotectoras para enfermedades prerenales y postrenales. Se explica, bueno, ahí explico perfectamente cómo es esta relación. No es como tan rápido de explicar, pero te lo voy a mencionar. Voy a tratar de resumirlo de una forma muy breve. Cuando hay por ejemplo, en el riñón cuenta con unidades anatómicamente funcionales llamadas nefronas. Cada nefrona consta de una parte que es un glomérulo y túbulo. Entonces, tú puedes dañar la nefrona, ya sea en el glomérulo o en el túbulo. Si tú estás dañando el túbulo,
pues ocurren muchos procesos de inflamación. En esos procesos de inflamación, pues uno de los productos secundarios de los procesos de inflamación son especies reactivas de oxígeno, que generalmente se ven neutralizadas por enzimas antioxidantes. Pues como vimos, hay algunas enfermedades que tienen estos mecanismos o estas vías de señalización para la producción de enzimas antioxidantes que están bloqueados. Entonces, lo que pues no puede neutralizar esas especies reactivas de oxígeno, entonces comienzan a romper la membrana. ¿Qué pasa si tú el túbulo lo rompes? Recordemos que el riñón, una de sus múltiples funciones es producir orina. Entonces, si tú en el túbulo comienzas a romper esa membrana, se comienza a descamar ese túbulo y bloquea el flujo de orina. Si lo vemos a una escala ya mucho mayor, donde ya desarrollaste enfermedad renal crónica, donde la funcionalidad de tu riñón es de menos del 5%, se bloquea, ya no produces orina y empiezas a edematizarte y en un evento fatal, pues pues llegar a un infarto. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Inflamación, especies reactivas de oxígeno, se empieza a descamar la membrana porque rompiste membrana, bloqueas el túbulo manda una retroalimentación negativa al glomérulo para que ya no filtre, ya no produces orina, te empiezas a llenar de toxinas porque el riñón, acuérdate que filtra toxinas, te edematizas, o sea, retienes mucha agua y probablemente recuerden que hay una relación presión-volumen, a mayor volumen hay mayor presión y pues probablemente llegue un infarto. ¿Qué más? Enfermedades, pues cirrosis, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión. ¿Qué más? Pues Alzheimer. Realmente, si tú analizas, pues ya les recomiendo mucho que si van a estudiar alguna patología, analicen justo la raíz, pero váyanse a nivel histológico. ¿A qué me refiero con nivel histológico? Por ejemplo, si van a poner el mismo ejemplo, riñón. Si van a trabajar con ratas, digamos que ustedes ya tienen su tratamiento, ya lo sacrificaron y extraen el órgano. El órgano ya cuando lo corten y lo fijen y lo analicen con microscopio y lo tiñan, vean cómo están las estructuras. Hay una conservación de estructuras, hay infiltraciones de células mononucleares. ¿Qué es lo que está pasando? Y con eso la mayoría de las enfermedades ocurren por algo así, de especies reactivas de oxígeno, o sea, por cosas como tan fáciles. Si se fijan, muchos de los tratamientos lo que utilizan también como base son antioxidantes. Además del vino, ¿qué otras bebidas contienen antioxidantes? Pues lo mismo, igual dependiendo qué tipo de antioxidante es el que estés buscando, vitaminas, polifenoles, o sea, por ejemplo, si puedes hacerte un jugo de lo que sea y ahí vas a tener antioxidantes de forma de polifenoles. Si hablamos de vitaminas, recuerda que las vitaminas son fotosensibles, entonces muy probablemente se vayan a degradar por la luz. Pero bueno, cualquier bebida que sea derivado de frutas y verduras. O si quieres, dime algún ejemplo y te puedo comentar si contiene o no contiene. Pero básicamente eso, o sea, yo te recomendaría que se escuche bien algo. Creo que sí, claro. Te recomendaría que cheques esa bebida, qué origen tiene. Porque recuerden que hay en los alimentos, por ejemplo, hay algunos que dicen que son jugo de tal, pero realmente la base es agua con saborizante tal y como tal no es un jugo. Entonces, o no sé si te refieras a bebidas alcohólicas, porque por lo del vino. Ok, bebidas fermentadas. Ok, bebidas fermentadas. Ok, pues ahorita no se me ocurre. Probablemente sí, pero habría que analizar el proceso y formación. Probablemente sí, es muy seguro que sí, pero obviamente en cantidades mínimas en comparación a que te tomes un jugo de naranja o un jugo de manzana.
Si lo utilizas como agente terapéutico, pues no te recomendaría eso, te recomendaría bebidas derivadas de, como les dije, de frutas. Ahora, ojo, hay un tema aquí que no he tocado, que es el hecho de que hay muchos polifenoles que se encuentran en plantas, pero que están anclados a la pared de, por ejemplo, de leguminosas. Entonces, hay veces que por más extracciones que hagas, no los vas a despegar. Entonces, las lentejas como tal sí tienen muchos antioxidantes, pero a la hora de que los tratos de despegar de la pared, pues no los puedes obtener. O sea, la biodisponibilidad después no es la misma a lo que tienes en las lentejas. Dentro de la industria de alimentos, ¿para qué uso? O sea, que lo adiciones con un antioxidante, ¿o a qué te refieres? ¿Tú? Sí. Pero, si quieres, escríbelo. Bueno, dime. ¿Qué pasa si saturas el cuerpo de antioxidantes? ¿O es posible saturar el cuerpo de antioxidantes? Ok, Mariano pregunta que si es posible saturar el cuerpo de antioxidantes. Bueno, depende también de lo que les decía, depende del tipo de antioxidante. Recuerden que hay enzimáticos, no enzimáticos. No enzimáticos, recordemos que es cofactores, minerales, vitaminas. Si consumes muchas vitaminas, pues vitaminosis sí es tóxico. Yo no he escuchado de alguien que tenga un efecto adverso por consumir, bueno, no sé, incluso si alguien lo ha hecho, consumir una cantidad enorme de antioxidantes derivados de frutas que causen alguna patología. No lo he escuchado, pero vitaminas sí. O, por ejemplo, si queremos, decimos, ¿sabes qué? Pues, como comentaste, ¿no? Minerales como, no sé, eh, ¿cuál mencionaste? Selenio. ¿Qué más mencionaste? Sí. Zinc. Pues bueno, eso, pues recuerden que los minerales tienen funciones múltiples en el organismo. Ejemplo, las leguminosas, como por ejemplo las lentejas, tienen potasio elevado. Una persona con enfermedad renal crónica que no tiene un control hidroelectrolítico de estos minerales, una hipercalemia, o sea, una cantidad elevada de potasio en la sangre, puede provocar arritmias y en grados ya mucho mayores, descontrolados, puede llevarte a un infarto para este tipo de personas. Entonces, por eso que es bueno dejarlas ahí remojando un buen rato. Como aditivos, ok. Como tal, yo no he escuchado de eso. Probablemente sí lo utilicen, pero no es mi área. Como aditivos, no lo sé. Eso sí no lo sé. He escuchado que por ejemplo, que fortifican algunas cosas como con hierro o cosas así para tratar unas patologías como la anemia, pero adicionar antioxidantes, pues sí, probablemente sí lo hagan, pero no lo sé, y probablemente utilicen ácido gálico, que es una molécula muy chiquita y fácil de obtener. ¿Qué más? Bueno, todo indica que ya no tenemos más preguntas, Mario. Entonces, lamentablemente el tiempo del webinar ya habría llegado a su fin. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros trayendo a la comunidad estudiantil un tema tan importante como lo es el rol terapéutico de los antioxidantes. Te hacemos entrega de un reconocimiento por parte del grupo de IGEM y de igual forma agradecemos tu tiempo a los asistentes recordándoles que se les enviará un correo con las grabaciones y una encuesta que les pedimos que nos ayuden a contestar. Muchas gracias, Oscar. Tengan un buen día y no olviden acompañarnos en la siguiente masterclass impartida por el equipo de Fireblighters.